Crea plantillas de gráficos animados en After Effects con imágenes o videos que puedas reemplazar en Adobe Premiere simplemente arrastrando un archivo. En este video te enseño este flujo de trabajo con archivos .mover para que empieces a ahorrar tiempo y reutilizar estas plantillas de forma muy sencilla. Esto y mucho más, así que quédate que esto va a estar genial. Como ya hemos visto en este canal, los archivos .mover básicamente son composiciones de After Effects que podemos utilizar en Adobe Premiere y desde allá modificar aspectos de la animación, como por ejemplo los colores, textos y en este caso en específico reemplazar imágenes y videos. Lo grandioso de estos archivos es que para utilizarlos no es necesario tener instalado After Effects ni tener conocimientos de animación. Tengo esta composición en After Effects y la idea es que cualquier persona que edite en Premiere pueda desde allá modificar tanto el texto de la cita célebre como la fotografía del autor. Ten en cuenta que esta imagen tiene su propia animación al inicio de la composición. Le estoy aplicando un mate de seguimiento con esta capa de forma para que sus esquinas sean redondeadas. Y también le estoy aplicando una sombra paralela. La idea es que cuando el editor reemplace la imagen, se conserven todas estas características de la capa original. Para hacer esto obviamente vamos a utilizar el panel de gráficos esenciales, en el cual ya yo he agregado ciertas propiedades que quiero que se puedan modificar, como lo son los textos de la cita célebre y el autor, y algunas características del estilo del gráfico. En el caso de la imagen, para poder agregar la posibilidad de que se pueda reemplazar en Adobe Premiere, no vamos a añadir una propiedad en específico al panel de gráficos esenciales, sino que vamos a arrastrar la capa completa. Y aquí tenemos dos parámetros que vamos a poder modificar. Uno sería el nombre, que en este caso yo voy a colocar foto autor, y el otro es la escala predeterminada que va a tener la imagen con la que vamos a reemplazar. Para poder explicarte esto correctamente, vamos a ver cuáles son los límites reales de esta imagen. Voy a desactivar el mate de seguimiento. Entonces, las dimensiones que tenga nuestra imagen original en nuestra composición van a servir como contenedor para la imagen nueva con la cual la reemplacemos. Escalar y rellenar implica que nuestra nueva imagen va a ocupar todo el espacio de la imagen anterior sin importar que hayan secciones de la imagen que queden por fuera. Escalar para ajustar mantendrá nuestra nueva imagen dentro de las dimensiones de la imagen anterior sin importar que queden espacios vacíos. Por su parte, estirar y rellenar hará lo mismo que la opción anterior, pero distorsionando la imagen para que no queden espacios vacíos. Y finalmente la opción sin escala reemplazará la imagen, pero sin aplicar ningún ajuste o relleno. Ahora, si lo que quieres reemplazar es video y no imagen estática, el flujo de trabajo es exactamente igual. Así que vamos a exportar esta plantilla como un archivo .mover y nos vemos en Adobe Premiere. Si quieres una explicación más completa y paso a paso del flujo de trabajo con archivos .mover, donde te explico propiedades, efectos y versiones de programa compatibles, además cómo importar estos archivos por medio de carpetas en Adobe Premiere, mírate este video que te dejo en la parte superior o abajo en la descripción. Una vez tenemos nuestro archivo .mover guardado en una carpeta de nuestro disco duro, una forma rápida de instalarlo es por medio de este botón. Damos clic aquí, lo buscamos en la carpeta donde está guardado y le damos en abrir. Una vez hecho esto, ya nos aparece en el panel de gráficos esenciales y lo podemos arrastrar a la línea de tiempo. Este tipo de instalación solamente te lo recomiendo si estás completamente seguro de que no vas a volver a modificar tu plantilla de gráficos animados. De lo contrario, es mejor que utilices el método de instalación por carpeta que te mostré en el video anterior. Ok, una vez tenemos nuestro gráfico seleccionado en la línea de tiempo, fíjate que aquí nos aparecen todos los parámetros que establecimos en After Effects, incluyendo la imagen que queremos reemplazar. Solo es cuestión de arrastrar cualquier imagen y el cambio se hace de forma inmediata. Fíjate que se aplicó la máscara, la sombra y la animación del inicio, y aquí podemos seleccionar el tipo de escala que va a tener la nueva imagen. Si de pronto te quedó un poquito descuadrada, puedes modificarla manualmente con estos controladores. Solo sería cuestión de cambiar el texto, los colores y el resto de parámetros para tener un gráfico animado completamente diferente. Como ya te dije, este flujo de trabajo es exactamente igual para imagen o video. De hecho, puedo intercambiar entre imagen y video sin ningún problema. Con este último parámetro puedo definir el punto de inicio del video, o una forma más práctica sería hacer doble clic sobre la imagen y aquí ubicarlo sobre la línea de tiempo. También puedo mover o escalar la imagen como yo quiera.
Nuevamente, si cambio el texto y el estilo del gráfico, tendría un resultado como este. Si en tu vida todo es un wiggle, dale easy in a tu mente y time a los problemas. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.